¿Alguna vez has tenido la sensación, aunque sea por un instante fugaz, de que hay algo en ti que permanece completamente intacto sin importar lo que ocurra a tu alrededor? Tal vez fue en un momento de crisis profunda, cuando todo a tu alrededor se derrumbaba, cuando el mundo que habías construido con tanto esfuerzo parecía deshacerse entre tus manos, y sin embargo, en algún lugar muy dentro de ti, había algo que simplemente observaba. Algo que no temblaba. Algo que no lloraba. Algo que, curiosamente, estaba bien. O quizás fue en un momento de silencio inesperado. Quizás estaba sentado junto a una ventana, mirando la lluvia caer, y por un segundo la mente se aquietó, el torrente de pensamiento se detuvo, y lo que quedó fue una presencia tan vasta, tan tranquila, tan completamente viva, que te preguntaste, ¿quién soy yo realmente? Eso que sentiste, ese destello de reconocimiento, esa quietud que se abrió como una flor repentina en medio del caos, no fue una ilusión. No fue el producto de tu imaginación cansada. Fue, posiblemente, el encuentro más real que has tenido en toda tu vida. Fue el encuentro con tu verdadero yo. Hoy vamos a explorar juntos una de las verdades más profundas y al mismo tiempo más simples que el ser humano puede descubrir. Una verdad que los grandes sabios de todas las tradiciones han señalado con diferentes palabras, con diferentes metáforas, desde diferentes culturas y distintas épocas de la historia humana. Una verdad que no necesita ser aprendida porque ya la conoces. Lo que necesitas es recordarla. Y esa verdad es esta: nada en este mundo puede tocar tu verdadero yo. No el dolor, no la pérdida, no el fracaso, no el juicio de los demás, no el paso del tiempo, no la enfermedad, no siquiera la muerte tal como la entendemos. Nada de lo que ocurre en el plano de las formas, en el mundo visible y cambiante, puede alcanzar esa dimensión de ti que es anterior a todas las formas, que es más profunda que cualquier experiencia, que es más antigua que cualquier pensamiento. Pero antes de que podamos verdaderamente comprender esto, antes de que este entendimiento pase del nivel intelectual al nivel de la experiencia vivida, necesitamos hacer algo que la mayoría de los seres humanos rara vez hacen. Necesitamos detenernos. Necesitamos volvernos hacia adentro. Necesitamos hacernos la pregunta más fundamental de todas. ¿Quién eres tú? No me refiero a tu nombre. No me refiero a tu profesión, tu historia familiar, tu nacionalidad, tu edad, tus logros o tus fracasos. No me refiero al conjunto de memorias que llevas contigo desde la infancia. No me refiero a tus creencias, tus miedos, tus esperanzas o tus opiniones. Te pregunto algo mucho más fundamental, algo que la mayoría de los seres humanos pasan su vida entera sin examinar de verdad. Te pregunto, ¿quién es el que sabe que existe? Hay algo en ti que en este momento es consciente de estar escuchando estas palabras. Hay algo en ti que es consciente de estar respirando. Hay algo en ti que es consciente de los sonidos que te rodean, de las sensaciones en tu cuerpo, de los pensamientos que flotan en tu mente como nubes en el cielo. ¿Qué es ese algo? ¿A quién pertenece esa conciencia? Este es el punto de partida de todo lo que vamos a explorar juntos hoy. No es una pregunta retórica. Es una invitación a voltearse hacia adentro y observar algo que generalmente damos completamente por sentado: el hecho mismo de que somos conscientes. La mayoría de los seres humanos viven completamente identificados con el contenido de su conciencia. Se identifican con sus pensamientos, sus emociones, sus recuerdos, sus roles sociales, su cuerpo, su historia. Y esta identificación es tan total, tan absoluta, que ni siquiera se dan cuenta de que está ocurriendo. Es como si un actor, después de haber interpretado el mismo personaje durante décadas, hubiera olvidado completamente que hay un actor detrás del personaje. Pero tú, en este momento, tienes la oportunidad de recordar. Tienes la oportunidad de dar un paso atrás y reconocer que eres el actor, no el personaje. Que eres la conciencia que observa todos esos pensamientos y emociones, no los pensamientos y emociones en sí mismos. Hay una manera muy sencilla de comenzar a explorar esto. Cuando surge un pensamiento en tu mente, cuando de repente aparece la preocupación por algo, o el recuerdo de una conversación, o la planificación del futuro, puedes preguntarte, ¿quién nota que este pensamiento está ocurriendo? No el pensamiento mismo, sino el que sabe que el pensamiento está ahí. Ese que nota,
ese que observa, ese testigo silencioso que es consciente de todo lo que ocurre en el campo de tu experiencia, pero que no es ninguna de esas cosas. Eso es lo que los maestros espirituales han llamado de 1000 maneras distintas. Los hindúes lo llaman Atman o Brahman. Los budistas lo señalan con el dedo cuando hablan de la naturaleza del Buda o de la mente de clara luz. Los místicos cristianos lo llamaron el fondo del alma, o Dios dentro de mí. Los sufíes lo llamaron el corazón del corazón. Yo, en mis propias enseñanzas, lo he llamado simplemente presencia, o el ser, o la conciencia pura. Pero los nombres no importan. Lo que importa es el reconocimiento directo de esa dimensión. Y ese reconocimiento, cuando ocurre, lo cambia absolutamente todo. Existe un error que casi todos los seres humanos cometen, un error tan profundo y tan ubicuo que ni siquiera se reconoce como error. Y este error es la raíz de prácticamente todo el sufrimiento humano. El error es este: creer que eres tus pensamientos. Parece algo muy simple, casi demasiado simple para ser la raíz de todo el sufrimiento. Pero examínalo con cuidado. Cuando te identificas completamente con el flujo de pensamientos en tu mente, cuando crees que esos pensamientos son lo que tú eres, entonces toda tu experiencia de la realidad queda filtrada, distorsionada y limitada por ese flujo de pensamientos. Y los pensamientos, hay que decirlo claramente, son en su mayor parte repetitivos, fragmentarios, a menudo negativos, frecuentemente equivocados y completamente condicionados por el pasado. ¿Has observado alguna vez cómo funciona la mente cuando no está ocupada con una tarea específica? ¿Has observado el monólogo interno que ocurre casi sin pausa? Hay estudios que sugieren que los seres humanos tenemos entre 50.000 y 70.000 pensamientos por día, y que la gran mayoría de esos pensamientos son repetición de los del día anterior y del día anterior a ese. La mente está constantemente haciendo ruido. Está juzgando, analizando, recordando, planificando, comparando, quejándose, fantaseando. Y todo ese ruido mental lo tomamos como si fuera la voz de quienes somos en realidad. Pero ¿lo es? Considera esto: si realmente fueras tus pensamientos, no podrías observarlos. La simple capacidad de notar que estás pensando, de dar un paso atrás y ver el pensamiento como pensamiento, implica que hay algo en ti que está más allá del pensamiento. El observador y lo observado no pueden ser lo mismo. Cuando dices me doy cuenta de que estoy teniendo pensamientos ansiosos, hay dos cosas aquí: los pensamientos ansiosos y el que se da cuenta. Y el que se da cuenta no está ansioso. El que se da cuenta está, en ese momento, simplemente presente, simplemente consciente. Esa es la fisura en la prisión. Esa es la primera grieta de luz. Y con práctica, con atención sostenida, esa grieta se puede ampliar hasta que la prisión entera colapsa, y lo que queda es la libertad que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. El mismo principio que aplica para los pensamientos aplica también para las emociones. La mayoría de los seres humanos no solo se identifican con sus pensamientos, sino también con sus estados emocionales. Cuando surge la tristeza, dicen yo estoy triste, como si la tristeza fuera lo que son. Cuando surge la ira, dicen estoy enojado, como si la ira los definiera completamente. Pero ¿qué ocurriría si en cambio dijeras hay tristeza en mí o noto que ha surgido enojo? ¿Ves la diferencia sutil pero inmensa que hay entre esas dos maneras de hablar? En la primera formulación, te conviertes en la emoción. Desapareces dentro de ella. Eres completamente consumido por el estado emocional. En la segunda formulación, hay una separación, una distancia sagrada, una brecha entre tú y la emoción. La emoción es algo que está ocurriendo en tu campo de experiencia, pero no eres tú. Hay alguien o algo que es consciente de la emoción, que puede observarla, que puede permitirle estar ahí sin ser arrastrado por ella. Y ese alguien, ese espacio de conciencia en el que las emociones surgen y se disuelven, ese es tu verdadero yo. Y ese verdadero yo, por su propia naturaleza, no puede ser tocado por ninguna emoción, por ningún estado, por ninguna circunstancia. Quiero contarte una historia. No es una historia que ocurrió en un lugar específico o en un tiempo específico. Es más bien una historia que ocurre continuamente, en todo lugar y en todo tiempo, en la vida de cada ser humano que camina sobre este planeta. Había un cielo que llevaba existiendo desde siempre. No desde hace miles de años. Desde siempre. Un cielo vasto,
infinito, completamente abierto, completamente silencioso en su esencia más profunda. Un cielo que no tenía bordes, que no tenía límites, que simplemente era. Un día, en ese cielo comenzaron a aparecer nubes. Primero una, luego otra, luego miles de ellas, de todas las formas y tamaños imaginables. Había nubes blancas y esponjosas, llenas de una especie de júbilo ligero. Había nubes grises y pesadas, cargadas de tormenta. Había nubes que se movían rápido, impulsadas por vientos que cruzaban el cielo en ráfagas furiosas. Había nubes que se quedaban inmóviles durante horas, como si hubieran decidido instalarse permanentemente. Las nubes llenaron el cielo de tal manera que, si mirabas hacia arriba desde la tierra, ya no podías ver el cielo en sí. Solo veías nubes. Solo veías el movimiento, el cambio constante, el drama interminable de formas que aparecían y desaparecían. Y entonces ocurrió algo curioso. El cielo, habiendo sido cubierto tan completamente por las nubes, comenzó a pensar que era una nube. Comenzó a identificarse con el contenido que lo llenaba. Comenzó a creer que cuando había nubes oscuras, él mismo era oscuro. Que cuando había tormentas, él mismo estaba en tormenta. Que cuando las nubes se disipaban y llegaba la calma, esa calma era él. Pero el cielo nunca fue las nubes. El cielo era el espacio en el que todas las nubes aparecían y desaparecían. El cielo era la presencia que lo contenía todo sin ser afectada por nada. El cielo era aquello que, sin importar cuánta tormenta ocurriera dentro de él, permanecía fundamentalmente intacto, fundamentalmente ilimitado, fundamentalmente abierto. Tú eres el cielo, no las nubes. Tus pensamientos son nubes. Tus emociones son nubes. Tus circunstancias son nubes. Tu historia personal es una colección de nubes. Tu cuerpo es, en cierto sentido, una nube, porque cambia constantemente, porque envejece, porque un día se disolverá como se disuelven todas las formas. Pero hay algo en ti que es el cielo. Hay algo en ti que es el espacio abierto en el que todas esas nubes aparecen. Y ese cielo, ese espacio, esa dimensión de pura conciencia que eres en tu esencia más profunda, nunca ha sido tocado por ninguna nube. Nunca ha sido dañado por ninguna tormenta. Nunca ha perdido su apertura fundamental, su libertad fundamental, su paz fundamental. Esta no es poesía. Esta no es metáfora utilizada para hacer que algo vago suene bonito. Esta es una descripción directa de la estructura de tu ser, de la arquitectura de tu conciencia. Y cuando esta verdad pasa del nivel conceptual al nivel de la experiencia directa, cuando ya no es solo algo que has escuchado o leído sino algo que has tocado con la mano de la conciencia, eso es lo que los maestros espirituales llaman iluminación, o despertar, o liberación, o cualquier otro nombre que diferentes tradiciones han dado a esa realización. Si esto es verdad, si en el núcleo más profundo de nuestro ser somos esta vasta presencia de conciencia que no puede ser tocada por nada, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué la vida humana está tan saturada de ansiedad, de miedo, de dolor emocional, de conflicto interior? ¿Por qué tantas personas se sienten perdidas, vacías, insatisfechas, como si algo fundamental les faltara, como si hubiera un agujero en el centro de su ser que ninguna experiencia, ninguna relación, ningún logro puede llenar completamente? La respuesta, que es al mismo tiempo simple y profunda, es la siguiente: sufrimos porque nos hemos olvidado de quiénes somos realmente. No es un olvido ordinario, como olvidar dónde pusiste las llaves o el nombre de un conocido. Es un olvido mucho más fundamental. Es el olvido de tu propia naturaleza. Es la identificación tan completa con el personaje, con el papel social, con la historia personal, que el actor que hay detrás del personaje queda completamente oscurecido. Y cuando te has identificado con el personaje en lugar del actor, con las nubes en lugar del cielo, entonces toda tu experiencia de la vida queda sujeta a las vicisitudes de ese personaje, a los movimientos de esas nubes. Cuando las cosas van bien para el personaje, te sientes bien. Cuando las cosas van mal para el personaje, sufres. Estás completamente a merced de las circunstancias externas. Esto es lo que yo llamo el estado de inconsciencia, o el ego. No el ego en el sentido psicológico ordinario, como arrogancia o autoestima excesiva. El ego en el sentido espiritual es simplemente la ilusión de ser una entidad separada, un yo definido por sus pensamientos, sus emociones, su historia, su cuerpo, que existe aislado y separado del resto de la existencia. El ego es una estructura de pensamiento.
Es una historia que la mente cuenta sobre sí misma. Y esa historia, por sofisticada y convincente que sea, es fundamentalmente una ficción. No una mentira deliberada, sino simplemente un modelo incompleto de la realidad, una imagen que toma la parte por el todo, que confunde la superficie con la profundidad. Cuando estás atrapado en el ego, cuando te identificas completamente con esa estructura de pensamiento que dice soy este cuerpo, esta historia, estos pensamientos, estas emociones, entonces naturalmente surgen ciertos patrones de sufrimiento. El primero es el miedo. Cuando crees que eres una entidad pequeña, limitada y separada en un universo vasto e impredecible, el miedo es la respuesta natural. Hay tanto que podría ir mal. Hay tanto que podría amenazar tu existencia, tu bienestar, tus posesiones, tus relaciones, tu imagen. El miedo se convierte en el fondo constante de la experiencia. El segundo es el deseo compulsivo. El ego siempre está buscando algo que lo complete, algo que llene ese vacío fundamental que siente en su núcleo. Busca en las relaciones, en el éxito, en el placer, en el reconocimiento, en las posesiones materiales. Y hay momentos en que parece encontrarlo, momentos de satisfacción genuina. Pero esos momentos siempre son temporales, porque lo que busca no puede encontrarse en el mundo de las formas. Lo que busca es la totalidad, la paz, la plenitud que ya existe en su dimensión más profunda, pero que ha olvidado. El tercero es el conflicto. El ego se define a sí mismo en contraste con lo que no es. Necesita la oposición, la diferencia, el antagonismo para confirmar su existencia separada. Por eso tiende a crear problemas, a mantener rencores, a buscar enemigos, a dividir el mundo en yo y los demás, en nosotros y ellos. El conflicto, paradójicamente, le da al ego un sentido de identidad y realidad. Y todo este sufrimiento, todo este miedo, este deseo compulsivo, este conflicto interminable, surge de un único error fundamental: el error de no saber quién eres realmente. Hay una puerta que siempre está abierta. Hay un acceso directo a tu verdadero yo que no requiere años de práctica espiritual, aunque la práctica sostenida ayuda a consolidar lo que se descubre. Hay una llave que siempre llevas contigo, que nunca ha estado perdida, que siempre ha estado disponible. Esa llave es el momento presente. Suena casi absurdamente simple. El momento presente. Eso que está ocurriendo ahora mismo. Lo que hay aquí, en este instante, sin el peso del pasado y sin la proyección del futuro. Pero fíjate en algo importante. El ego existe en el tiempo. El ego es una historia que se cuenta en tiempo, que tiene un principio, un desarrollo y una proyección hacia un futuro imaginado. El ego vive en el pasado, revisitando constantemente memorias, resentimientos, fracasos, glorias. El ego vive en el futuro, planificando, anticipando, temiendo, esperando. Lo que el ego no puede hacer, lo que le es literalmente imposible, es existir plenamente en el momento presente. Porque en el momento presente puro, en el ahora sin adornos de pensamiento, la estructura del ego no tiene donde sostenerse. Las nubes no pueden existir sin el espacio en el que flotan, y cuando te quedas en el espacio puro, las nubes se disipan. Cuando pones toda tu atención en este momento, en lo que está ocurriendo ahora mismo, en las sensaciones de tu cuerpo, en el sonido del ambiente, en la respiración que entra y sale, en la presencia misma de estar aquí, algo muy peculiar ocurre. La mente se aquieta. El monólogo interno se hace más lento. Y en ese silencio, en ese espacio entre pensamientos, puedes sentir algo que normalmente está oculto debajo del ruido. Puedes sentir la presencia. Tu presencia. La presencia que es lo que eres antes de todos los pensamientos, antes de todas las historias, antes de todos los roles y etiquetas. La presencia que es el cielo, no las nubes. Muchas personas, cuando por primera vez experimentan un momento de presencia genuina, se sienten sorprendidas por la profundidad de la paz que está disponible ahí. Es como si hubieran estado nadando en el océano toda su vida, luchando contra las olas, sintiéndose agotadas por la lucha, y de repente, por primera vez, se hundieran unos metros bajo la superficie y descubrieran que ahí abajo todo es calma. Las olas siguen existiendo en la superficie. El viento sigue soplando. Las tormentas siguen ocurriendo. Pero a esa profundidad, nada de eso llega. Eso es el momento presente. Eso es la presencia. No es una evasión de la vida. No es una negación de los problemas. No es una forma de ignorar lo que está ocurriendo.
Es un acceso a la dimensión más profunda de tu ser, desde la cual puedes enfrentar todo lo que ocurre con una claridad y una ecuanimidad que no son posibles cuando estás atrapado en el nivel superficial del pensamiento compulsivo. Hay algo que debo abordar con mucha delicadeza, porque toca algo que para muchas personas es profundamente personal y profundamente doloroso. Hay quienes, cuando escuchan que su verdadero yo no puede ser tocado, que en su núcleo más profundo son un espacio de paz que está más allá del dolor, sienten una especie de resistencia instintiva. Y esa resistencia tiene una razón muy específica. Hay personas cuya identidad está construida, al menos en parte, alrededor de su sufrimiento. No lo hacen deliberadamente. No lo hacen porque sean masoquistas o porque busquen el dolor. Lo hacen porque en algún punto de su vida, posiblemente en la infancia, el sufrimiento fue tan intenso y tan sostenido que quedó grabado en lo más profundo de su psique, y la mente, en su intento de dar coherencia a la experiencia, lo incorporó a la historia de quién soy. Soy una persona que ha sufrido mucho. Soy alguien a quien le han hecho daño. Mi vida ha estado marcada por la tragedia. Y en estas narrativas hay algo de verdad. Las experiencias ocurrieron. El dolor fue real. Las heridas existen. Pero hay una diferencia crucial entre reconocer que algo doloroso ocurrió y convertir ese dolor en la definición de quién eres. Cuando el dolor se convierte en identidad, cuando empiezas a construirte alrededor de tus heridas, cuando tu historia de sufrimiento se convierte en el núcleo de quien crees ser, entonces, paradójicamente, el dolor se perpetúa. No porque sigas siendo lastimado actualmente, sino porque la mente continúa recreando el dolor al revivirlo, al contarlo, al interpretarlo todo a través de su lente. Yo lo llamo el cuerpo del dolor. Es como un campo de energía emocional acumulada que vive en el cuerpo y que alimenta los pensamientos negativos y es alimentado por ellos. Todas las emociones no procesadas, todos los traumas no integrados, todas las experiencias dolorosas que nunca fueron completamente sentidas y liberadas, se acumulan en este campo de energía. Y el cuerpo del dolor tiene una característica muy específica: quiere sobrevivir. Al igual que cualquier entidad, busca perpetuarse. Y lo hace alimentándose de más dolor, ya sea revisitando el pasado en la mente, buscando situaciones que confirmen la visión oscura del mundo, o provocando reacciones en los demás que generen conflicto y más sufrimiento. ¿Cómo se trabaja con esto? ¿Cómo se integra el dolor del pasado sin negar su existencia y sin quedar atrapado en él? La respuesta es presencia. La respuesta es volverse hacia el dolor con una atención completamente abierta, completamente sin juicio, completamente presente. No huyendo de él, no suprimiéndolo, no analizándolo hasta el infinito, sino simplemente sosteniéndolo en el espacio de la conciencia. Cuando el dolor, ya sea físico o emocional, es sostenido en el espacio de la presencia consciente, sin resistencia, sin la narrativa de esto no debería estar ocurriendo, sin el personaje que sufre añadiendo su comentario sobre lo terrible que es todo, cuando simplemente se le deja ser lo que es, sin añadir ni quitar nada, entonces algo muy interesante sucede. El dolor comienza a moverse. Comienza a transformarse. No desaparece necesariamente de inmediato, pero pierde su poder para definirte. Se convierte en una experiencia que está ocurriendo en el campo de tu conciencia, no en el fundamento de tu identidad. Y en ese proceso, algo aún más profundo se revela. Te das cuenta de que el espacio en el que el dolor está ocurriendo, la conciencia que lo sostiene, no está sufriendo. La conciencia, tu verdadero yo, observa el dolor con una ecuanimidad perfecta, con una compasión ilimitada, pero sin ser destruida, sin ser fragmentada, sin perder su integridad fundamental. El cielo puede sostener la tormenta más feroz sin ser dañado. Y tú, como cielo, puedes sostener el dolor más profundo sin dejar de ser quien eres en tu esencia más verdadera. Una de las áreas de la vida en que más claramente podemos ver la diferencia entre el ego y el verdadero yo es en nuestras relaciones con los demás. El ego, como ya hemos visto, se define a sí mismo en oposición a los demás. Necesita la comparación, el contraste, a veces el conflicto para confirmarse a sí mismo. En las relaciones, el ego busca cosas muy específicas. Busca ser reconocido, validado, amado de cierta manera, respetado de cierta manera, necesitado, admirado. Y cuando no obtiene lo que busca, se siente herido, resentido, decepcionado. La mayoría de las relaciones humanas, si las observas con honestidad, son en gran medida transacciones entre egos. No lo digo con juicio,
Porque yo mismo he vivido esto y lo he observado en miles de personas con las que he interactuado. Es la condición humana ordinaria. Los egos se acercan, esperando que el otro los complete, que llene el vacío que sienten en su interior. Y por un tiempo, especialmente al principio de una relación romántica, parece que eso ocurre. Hay una especie de completud, de plenitud, de por fin he encontrado lo que necesitaba. Pero como el otro ego no puede realmente llenar ese vacío, porque ese vacío solo puede ser llenado desde adentro, eventualmente la desilusión llega. Eventualmente el otro falla en sus expectativas, o tú fallas en las suyas, y el conflicto surge. Esto no significa que las relaciones no tengan valor. Significa que las relaciones tienen un potencial mucho mayor cuando provienen del verdadero yo en lugar del ego. Cuando dos personas se encuentran desde la dimensión del verdadero yo, desde esa presencia profunda, desde ese espacio de conciencia que ya es completo en sí mismo, la relación toma una cualidad completamente diferente. No hay desesperación. No hay demanda encubierta. No hay el peso de complétame, lléname, defíneme. Hay simplemente el encuentro de dos presencias, dos manifestaciones del mismo campo de conciencia que se reconocen mutuamente. Hay un amor que puede fluir en esas condiciones que no es como el amor que normalmente experimentamos en el nivel del ego. El amor egoico está siempre condicionado. Te amo mientras me trates de esta manera. Te amo mientras satisfagas estas necesidades. Te amo mientras seas lo que yo necesito que seas. Es un amor que se puede retirar, que fluctúa, que depende. El amor que surge del verdadero yo es incondicional, no en el sentido sentimental y algo vago en que esa palabra se usa normalmente, sino en el sentido más literal, no tiene condiciones. No depende del comportamiento del otro. No depende de que el otro cambie o mejore. No depende de que te traten de cierta manera. Es simplemente la expresión natural de lo que eres cuando no estás constreñido por los límites del ego. Y esto no significa pasividad. No significa tolerarlo todo, aceptar el abuso, permanecer en situaciones que son genuinamente dañinas. La presencia consciente también incluye la sabiduría de ver claramente, de actuar cuando es necesario actuar, de establecer límites cuando son necesarios. Pero esas acciones se hacen desde un lugar diferente. Se hacen desde la claridad, no desde el miedo. Desde el amor propio genuino, no desde el resentimiento. Hay algo que quiero que explores en este momento, mientras estás aquí, mientras estas palabras llegan a ti. No como un ejercicio abstracto, sino como una experiencia directa. Trae tu atención al cuerpo. No a los pensamientos sobre el cuerpo. Al cuerpo mismo. A las sensaciones que están presentes ahora mismo. El peso de tu cuerpo sobre la silla o el suelo, la temperatura del aire en tu piel, el movimiento del pecho al respirar, el pulso que quizás puedes sentir en las manos o en el cuello. ¿Puedes sentir eso? ¿Puedes sentir la presencia del cuerpo como campo de sensaciones internas? Este es un ejercicio extraordinariamente poderoso, y no porque haya algo místico en él, sino por razones completamente prácticas. Cuando pones atención en el cuerpo, en las sensaciones físicas directas, la mente de pensamiento compulsivo se aquieta. Porque la mente de pensamiento existe en el tiempo, en el pasado y el futuro, mientras que el cuerpo siempre existe en el presente. El cuerpo no puede existir en el pasado ni en el futuro. El cuerpo siempre está aquí, siempre está ahora. Así que usar el cuerpo como ancla de la atención es una manera muy efectiva de llevar la conciencia al momento presente, de acceder a esa dimensión de presencia que es tu verdadero yo. Hay una calidad de alerta silenciosa que surge cuando pones atención en el cuerpo de esta manera. Es como si una luz se encendiera en el interior. Los maestros de meditación de tradiciones diversas han hablado de esto durante milenios. Cuando la atención se vuelve hacia adentro, cuando deja de estar proyectada hacia el mundo externo y se instala en el espacio interno, se revela una vitalidad, una presencia, una conciencia que es fundamentalmente diferente al estado ordinario de ensimismamiento en los pensamientos. Y en esa presencia, en esa conciencia, no hay miedo. No hay ansiedad. No hay la sensación de incompletud que caracteriza la experiencia del ego. Hay algo que solo puedo describir como una plenitud silenciosa. Una satisfacción que no necesita ninguna razón externa para existir. Una paz que,
como dice una antigua escritura, sobrepasa todo entendimiento. El cuerpo, bien usado, es una puerta de entrada a la dimensión del ser. No es el ser en sí mismo, pero puede servir como el portal que lleva a él. Hay prácticas que son particularmente poderosas para desarrollar esta capacidad. La meditación, en sus muchas formas, es quizás la más conocida. El yoga consciente, practicado no como ejercicio físico sino como una exploración del campo interno de conciencia. Las artes marciales cuando se practican con una conciencia interna profunda. Incluso actividades ordinarias como caminar en la naturaleza, si se hacen con presencia total, pueden convertirse en meditaciones profundas. Pero más importante que cualquier práctica formal es la calidad de conciencia que llevamos a cada momento de la vida ordinaria. El momento de lavarse los dientes puede ser un momento de profunda presencia si ponemos toda la atención en las sensaciones, en los movimientos, en la textura del instante. La conversación cotidiana puede ser una práctica de presencia si escuchamos con toda nuestra atención, no con la mitad de la mente ya formulando lo que vamos a responder. La vida misma, cuando se vive con presencia, es la práctica espiritual más profunda que existe. Hay un silencio que es anterior al sonido. Hay una quietud que es anterior al movimiento. Hay una paz que es anterior a todos los problemas y a todas las soluciones. La mayoría de los seres humanos tienen muy poca experiencia con este silencio, porque vivimos en una cultura que le tiene miedo al silencio. Llenamos cada momento disponible con sonido, con estimulación, con información. Los teléfonos, la música, las noticias, las conversaciones, el entretenimiento. No hay nada inherentemente malo en ninguna de estas cosas. Pero cuando la huida del silencio se vuelve compulsiva, cuando no podemos estar con nosotros mismos sin algún tipo de distracción, eso indica que hay algo que estamos evitando. Lo que se evita, generalmente, es el contacto con nuestra propia profundidad. Porque el silencio no está vacío. El silencio está lleno. Lleno de una presencia que puede ser incómoda al principio para alguien que no está acostumbrado a ella, simplemente porque es desconocida. Pero si uno se queda en ese silencio, si no huye de él, si lo sostiene con curiosidad y apertura, lo que se revela es exactamente lo que toda búsqueda espiritual está buscando. Los grandes místicos de todas las tradiciones han hablado de esto. El maestro Eckhart, el místico cristiano medieval del siglo XIII cuyo nombre tomo prestado como mi propio, hablaba del desierto interior donde Dios y el alma se encuentran, más allá de todas las formas y todos los pensamientos. Los maestros Zen hablan del vacío que no es vacío, sino que es la plenitud de todas las posibilidades. Lao Tzu habla de la quietud y la no acción como el estado del sabio que está en armonía con el Tao. Todas estas tradiciones están señalando el mismo reconocimiento. En el núcleo de tu ser hay un silencio que es tu verdadera naturaleza. Y ese silencio no es ausencia de vida. Es la fuente de toda vida. No es ausencia de inteligencia. Es la fuente de toda inteligencia genuina. No es ausencia de amor. Es el amor mismo en su forma más pura, antes de que tome la forma de sentimiento o emoción. ¿Cómo se accede a ese silencio? No como un estado que se alcanza, porque si lo trataras como una meta que debes alcanzar, el esfuerzo mismo de alcanzarlo te mantendría alejado. El silencio interior no se construye ni se produce. Se descubre. Se reconoce. Se permite. Puedes comenzar simplemente prestando atención al espacio entre los pensamientos. En vez de seguir cada pensamiento como hace habitualmente la mente, que salta de un pensamiento al siguiente en una cadena interminable, prueba a dirigir tu atención al momento en que un pensamiento termina, antes de que comience el siguiente. A ese espacio, a esa brecha. Al principio es muy pequeño, apenas perceptible. Un destello de quietud que dura un segundo antes de que otro pensamiento aparezca. Pero si le prestas atención a esa brecha en lugar de al contenido de los pensamientos, la brecha comienza a expandirse. El silencio comienza a crecer. Y en ese silencio, en ese espacio entre los pensamientos, comienzas a reconocer quién eres en realidad. Quiero hablar ahora de algo que muchas personas experimentan y que a menudo se malinterpreta. Me refiero a esos momentos en la vida cuando todo parece derrumbarse. Cuando el edificio cuidadosamente construido de tu vida, tus relaciones, tu carrera, tu salud, tu identidad,
de repente colapsa o amenaza con hacerlo. Para el ego, esos momentos son catastróficos. Son la mayor amenaza imaginable. Porque el ego está construido sobre la idea de que hay un yo que necesita ser protegido, que tiene ciertos bienes que no deben perderse, que tiene cierta imagen que debe mantenerse. Cuando todo eso está en peligro, el ego entra en crisis, en pánico. Pero lo que yo he observado, tanto en mi propia experiencia como en la de miles de personas con las que he compartido estas enseñanzas, es que esos momentos de colapso, esos momentos que el ego experimenta como desastre, a menudo son las puertas de entrada más directas a la transformación espiritual. ¿Por qué? Porque cuando el edificio colapsa, cuando la historia que hemos estado contando sobre quienes somos ya no se sostiene, cuando las estructuras del ego se agrietan y se derrumban, a veces en ese espacio que queda, en ese silencio después del derrumbe, la persona por primera vez puede ser tocada por algo que siempre estuvo ahí pero que el ruido de las estructuras del ego impedía escuchar. Muchos de los mayores despertares espirituales que conozco ocurrieron en el momento más oscuro de la vida de alguien. En la noche del alma, como la llamó San Juan de la Cruz. En el momento en que la persona ya no tenía dónde aferrarse, en que el suelo se había hundido bajo sus pies, en que la historia de quién eran se había desintegrado completamente. Mi propio despertar ocurrió en una noche de profunda desesperación. Tenía 29 años, estaba en el punto más bajo de lo que podría llamarse una crisis existencial severa. Era como si dos voces lucharan en mi interior. Una que decía yo no puedo vivir conmigo mismo, y otra que se preguntó de repente ¿hay dos de mí aquí? Y en esa pregunta, en esa apertura, algo fundamental cambió. Lo que se reveló no fue un estado especial que llegó desde afuera. Lo que se reveló fue simplemente lo que siempre había estado ahí. La presencia, la conciencia pura, el espacio de ser que no había estado nunca en peligro, que nunca había sufrido, que era completamente intacto, completamente en paz. No estoy diciendo que el sufrimiento sea necesario para despertar. No estoy romantizando el dolor. Pero lo que sí digo es que a menudo el sufrimiento, cuando se vive completamente, cuando no se huye de él ni se rechaza, cuando se sostiene con una conciencia abierta, tiene la capacidad de quemar las capas de ilusión que ocultan nuestra verdadera naturaleza. El fuego quema lo que es falso. Lo que es real permanece. Y tu verdadero yo, por su propia naturaleza, es completamente real. No puede ser quemado. No puede ser destruido. No puede ser tocado. Hay una manera en que el ego intenta protegerse que es particularmente sutil y que merece que la examinemos con cuidado. El ego crea la ilusión de ser un yo permanente y continuo a través del tiempo. Piensa en cómo construimos nuestra identidad. Tomamos una serie de memorias, de experiencias pasadas, y creamos con ellas una narrativa coherente, una historia que dice este soy yo. Y luego proyectamos esa historia hacia el futuro, planeando, esperando, temiendo. El ego existe fundamentalmente en el tiempo, como una narrativa que se extiende desde el pasado hacia el futuro. Pero si miras de cerca, si examinas honestamente tu experiencia, ¿encuentras realmente ese yo permanente y continuo? Cuando despiertas por la mañana, hay un momento antes de que los pensamientos comiencen, antes de que recuerdes quién eres, antes de que la historia de tu identidad se reconstituya, en que simplemente hay conciencia. Hay presencia. Hay un saber que eres, pero sin el contenido específico del yo personal todavía en su lugar. ¿Quién eres en ese momento? ¿Eres ya la persona con ese nombre, esa historia, esas preocupaciones? ¿O eres algo más vasto, más simple, más fundamental, que en segundos se contraerá en la identidad familiar? El yo personal, el personaje que creemos ser, es una construcción. Es real en el sentido de que tiene consecuencias, de que tiene continuidad funcional, de que es la herramienta con que navegamos el mundo convencional. Pero no es lo más profundo que somos. No es la raíz, sino la expresión. La raíz es esa conciencia pura que está presente antes de que la historia del yo se forme cada mañana. Esa conciencia que está aquí ahora mismo, mientras estas palabras son escuchadas. Esa conciencia que es el fondo inmutable sobre el que toda la película cambiante de la experiencia se proyecta. Eso eres tú. No el objeto observado, sino el que observa. No el contenido de la conciencia, sino la conciencia misma. Y la conciencia, como campo de pura subjetividad, no tiene las características que tienen los objetos. No nace. No muere.
No envejece. No puede ser herida por las circunstancias externas. No puede ser reducida o disminuida por los fracasos. No puede ser agrandada o mejorada por los éxitos. Es lo que es, completa en sí misma, plena en sí misma, en todo momento. Una de las cosas que más me sorprendió después de mi despertar fue descubrir que lo sagrado no está separado de lo ordinario. Que la profundidad que buscamos en los templos y en las cimas de las montañas está también presente en la cocina de casa, en el supermercado, en el momento de lavar los platos. Esto puede sonar como un cliché espiritual, algo que se dice pero que pocos comprenden realmente. Pero cuando la presencia es genuina, cuando hay un verdadero reconocimiento del ser en uno mismo, se vuelve imposible no verlo en todo. Hay una manera en que la realidad se presenta cuando se observa sin el filtro del pensamiento compulsivo que es simplemente impresionante. Una hoja caída en el suelo, iluminada por el sol de la tarde, vista sin el es solo una hoja, sin la etiqueta, sin la categorización, vista con ojos completamente frescos, completamente abiertos, es tan milagrosa, tan llena de algo que solo puedo llamar ser o vida o presencia, que la mente ordinaria no tiene palabras para ello. ¿Has tenido alguna vez la experiencia de mirar algo completamente ordinario y de repente verlo como si fuera la primera vez? ¿Como si el velo del hábito y la familiaridad se hubiera levantado por un momento? Ese instante de visión fresca, ese momento de asombro ante lo simple, es un atisbo de cómo se ve el mundo desde el verdadero yo. El verdadero yo no está hastiado. No está aburrido. No está entumecido por la familiaridad. Porque el verdadero yo no tiene pasado que lo compare con el presente, no tiene expectativas con las que evaluar lo que encuentra. Para el verdadero yo, todo momento es el primer momento. Todo encuentro es el primer encuentro. Todo instante está completamente vivo. Esto no significa que la persona despierta no tenga memoria o que no aprenda de la experiencia. Significa que la memoria y el aprendizaje se usan de manera funcional sin que el peso del pasado oscurezca la frescura del presente. Hay una diferencia entre recordar algo porque es funcionalmente útil y estar atrapado en el pasado como si fuera más real que el presente. El despierto puede recordar perfectamente dónde dejó las llaves y también ver la puesta del sol de esta tarde como si nunca hubiera visto un atardecer antes. Estas dos capacidades no se contradicen. La segunda, de hecho, enriquece a la primera. Vivimos en una cultura que constantemente promete la realización a través de lo externo. Si tienes este cuerpo, esta carrera, esta relación, este estatus social, esta casa, este nivel de ingreso, entonces serás feliz. Entonces estarás completo. Entonces finalmente serás suficiente. Esta promesa es fundamental en la manera en que funciona la economía de consumo, en la manera en que funcionan los medios de comunicación, en la manera en que funciona gran parte de la psicología social. Y tiene un grano de verdad, porque las condiciones externas sí afectan la experiencia. La pobreza extrema crea sufrimiento genuino. La enfermedad no tratada crea sufrimiento genuino. El aislamiento social crea sufrimiento genuino. Pero más allá de cierto nivel de satisfacción de necesidades básicas, más allá de cierto umbral de seguridad y conexión, la investigación psicológica confirma lo que los maestros espirituales han sabido siempre. Las circunstancias externas tienen muy poco que ver con la profundidad de la satisfacción y la paz que una persona experimenta. Hay personas con toda la riqueza material imaginable que son profundamente infelices, profundamente ansiosas, profundamente vacías. Y hay personas que viven en condiciones materiales muy simples que irradian una paz y una alegría que se sienten completamente genuinas, completamente enraizadas. La diferencia no está en las circunstancias. La diferencia está en si la persona sabe quién es realmente o no. Esto es lo que el mundo no puede darte. No puede darte la paz que ya eres. No puede darte la plenitud que ya es tu naturaleza. No puede darte el amor que es la esencia de tu ser. Puede darte experiencias placenteras, y estas tienen su valor. Puede darte conexión humana, y esta es profundamente importante. Puede darte belleza, estimulación, reto, crecimiento. Todas estas son cosas valiosas. Pero la paz fundamental, la satisfacción que no depende de ninguna condición, la sensación de completud que es independiente de lo que ocurra o no ocurra, eso no puede ser dado por el mundo. Eso solo puede ser reconocido desde adentro. Y la paradoja es que cuando dejas de buscar esa paz en el exterior, cuando reconoces que ya existe en ti, cuando te instalas en el ser, entonces tu relación con el mundo externo también cambia. Ya no tienes la urgencia desesperada de obtener ciertas cosas o evitar otras.
puedes participar en el mundo con más fluidez, con más efectividad, con más alegría, precisamente porque no estás operando desde la desesperación de quien cree que su bienestar fundamental depende del resultado. Quiero ser muy práctico ahora. Quiero hablar de maneras específicas en que puedes traer esta comprensión a la vida cotidiana, porque no quiero que todo esto quede en el nivel de conceptos bonitos que se escuchan una vez y luego se olvidan. La práctica central, la que subyace a todas las demás, es simplemente esta: recordar. Recordar, a lo largo del día, que hay algo más en ti que el torrente de pensamientos y emociones. Recordar que eres el espacio de conciencia, no el contenido. Recordar que puedes dar un paso atrás en cualquier momento y observar lo que está ocurriendo desde el lugar del testigo silencioso. Esto no requiere ningún ritual especial. No requiere ningún tiempo separado de la vida cotidiana, aunque el tiempo de meditación formal puede ser muy valioso para profundizar la práctica. Requiere simplemente momentos frecuentes de presencia deliberada a lo largo del día. Cuando suena el teléfono, antes de contestar, toma un momento. Un solo momento de quietud. Un solo momento de presencia. Nota que estás aquí. Cuando llegas a un semáforo rojo y el coche de enfrente no se mueve con suficiente rapidez y sientes que la impaciencia surge, en vez de alimentarla con pensamientos sobre los conductores incompetentes, dirige la atención hacia adentro por un instante. Nota la tensión en el cuerpo. Nota el pensamiento de impaciencia. Y luego, más profundo, nota el espacio en que ese pensamiento y esa tensión están ocurriendo. El espacio en sí no tiene prisa. El espacio en sí no tiene ningún problema con el semáforo en rojo. Cuando alguien dice algo que te hace sentir herido o irritado, antes de reaccionar, nota la emoción. Nota el impulso de responder defensivamente. Y nota también el que nota. El observador que es consciente de todo esto sin ser consumido por ello. Cada uno de estos momentos es una práctica. Cada uno de estos momentos es una oportunidad de reconocer quién eres realmente. Y con el tiempo, con consistencia, estos momentos breves se van volviendo más frecuentes, más naturales, más automáticos, hasta que el estado de presencia no es algo a lo que tengas que volver de vez en cuando, sino el fondo sobre el que toda tu vida se desarrolla. Hay también una práctica que recomiendo especialmente, que es la práctica de la escucha del silencio. Encuentra un momento en el día, puede ser por la mañana antes de que comience la actividad, o por la noche antes de dormir, para simplemente sentarte en quietud y escuchar el silencio que está detrás de todos los sonidos. No trates de crear silencio. No trates de suprimir los sonidos. Solo date cuenta de que detrás de todos los sonidos, hay un silencio que no desaparece cuando los sonidos aparecen. El silencio es el fondo sobre el que los sonidos se manifiestan. Y ese silencio, si le prestas atención, te lleva directamente a la dimensión del ser. El estrés es una de las condiciones más omnipresentes en la vida moderna. Prácticamente todo el mundo en las sociedades contemporáneas experimenta niveles significativos de estrés de manera regular. Y las consecuencias, tanto para la salud física como para el bienestar mental y emocional, son enormes. Pero ¿qué es realmente el estrés? Si lo examinamos con cuidado, el estrés no es simplemente la respuesta a circunstancias difíciles. El estrés surge de la resistencia. Surge del conflicto entre cómo son las cosas y cómo crees que deberían ser. Surge del esto no debería estar ocurriendo que la mente impone sobre la realidad de lo que está ocurriendo. Una persona que tiene mucho trabajo puede experimentar estrés si está en conflicto con esa realidad, si parte de su mente está resistiéndola, quejándose de ella, sintiéndose víctima de ella. Esa misma persona con la misma cantidad de trabajo puede experimentar una energía completamente diferente si está completamente presente con lo que está haciendo, si ha abandonado la resistencia y se ha entregado completamente a la tarea inmediata. Esto no significa que debas aceptar pasivamente condiciones de trabajo injustas o cargas laborales irrazonables. Significa que incluso mientras trabajas para cambiar lo que necesita ser cambiado, puedes hacerlo desde la presencia en lugar de desde la resistencia agotadora. Hay una frase que uso a menudo: esto es lo que hay en este momento. No como resignación, sino como reconocimiento de la realidad tal como es, sin añadir el pero no debería ser así, que multiplica el sufrimiento sin resolver nada. La presencia es la respuesta al estrés más efectiva que existe. No porque haga desaparecer los desafíos,
sino porque cambia fundamentalmente la relación con esos desafíos. Cuando estás completamente presente con lo que estás haciendo, cuando toda tu atención está aquí y ahora, la mente de pensamiento compulsivo que genera el ruido del estrés se aquieta. Y en esa quietud, descubres algo sorprendente. Eres completamente capaz de enfrentar lo que está aquí. No lo que podría llegar en el futuro, no todos los problemas hipotéticos que la mente ansiosa imagina, sino lo que está aquí, en este momento. Siempre puedes lidiar con lo que está aquí, en este momento. El sufrimiento casi siempre se añade en la mente. La realidad inmediata es generalmente manejable. Es la proyección de esa realidad a través del tiempo, la imaginación de todos los problemas posibles, lo que abruma. El miedo más fundamental del ego, el miedo que subyace a todos los demás, es el miedo a la muerte. El miedo a la aniquilación. El miedo a dejar de existir. Este miedo es tan profundo, tan ubicuo, tan fundamental en la estructura de la psicología humana ordinaria, que la mayoría de las personas no lo reconocen como miedo sino que simplemente lo dan por sentado como parte de la condición humana. Se convierte en el fondo oscuro sobre el que toda la vida se desarrolla, informando innumerables decisiones, comportamientos y estrategias de manera casi completamente inconsciente. Pero desde la perspectiva del verdadero yo, desde la perspectiva de la conciencia pura que eres en tu esencia más profunda, el miedo a la muerte se basa en un malentendido fundamental. Si crees que eres el cuerpo, entonces la muerte del cuerpo significa tu aniquilación total, y el miedo es comprensible. Si crees que eres la mente, entonces la desintegración de la mente significa el fin de ti, y el miedo es comprensible. Pero si reconoces que eres la conciencia que utiliza la mente y habita el cuerpo, si reconoces que eres el espacio de presencia en el que todas las experiencias ocurren, entonces la pregunta sobre qué pasa con esa conciencia cuando el cuerpo muere se vuelve genuinamente abierta. No estoy en posición de hacer afirmaciones dogmáticas sobre lo que ocurre después de la muerte física. Lo que sí puedo decir es esto: la conciencia, tal como la experimentamos en su dimensión más profunda, no parece tener las características que tienen los objetos. No ocupa espacio. No tiene masa. No entra en el universo cuando el cuerpo nace y no parece que deba salir cuando el cuerpo muere, porque nunca estuvo dentro del cuerpo de la manera en que el té está dentro de la taza. Los grandes maestros espirituales de todas las tradiciones han señalado, con una sorprendente consistencia, que lo que somos en nuestra esencia más profunda no nace y no muere. Lo que nace es la forma. Lo que muere es la forma. Lo que somos antes de la forma, lo que somos después de la forma, lo que somos durante la forma pero que no es la forma en sí, eso es lo que las tradiciones llaman el alma, el espíritu, el Atman, la naturaleza del Buda. Y lo que yo puedo decirte desde mi propia experiencia directa es esto: cuando te instalas profundamente en la presencia, cuando el sentido de identidad se aleja del nivel del ego personal y se instala en la conciencia pura, el miedo a la muerte pierde gran parte de su fuerza. No porque te hayas convencido intelectualmente de nada, sino porque cuando eres la presencia, cuando eres el espacio y no el contenido, no hay nada que perder. Las olas no temen disolverse en el océano, porque son el océano. Lo que parece ser la muerte de la ola no es la destrucción de nada. Es simplemente el retorno de una forma al campo del que surgió. Hay una experiencia que casi todos los seres humanos han tenido, aunque quizás solo brevemente, que apunta directamente a la realidad del verdadero yo. Es la experiencia del amor genuino. No me refiero al amor romántico en su forma inicial, aunque ese también puede ser una puerta. Me refiero al amor que surge cuando por un momento los muros del ego se disuelven, cuando la separación que normalmente sentimos entre nosotros y los demás se vuelve tenue o desaparece, cuando hay un reconocimiento de algo compartido, algo común, algo que nos une más profundamente que cualquier diferencia. Puede surgir en el amor entre padres e hijos, especialmente en esos primeros momentos después del nacimiento cuando el padre o la madre mira al recién llegado y siente algo que solo puede describirse como un amor incondicional que no tiene nada que ver con los méritos o las cualidades del bebé. Simplemente es. Simplemente ama. Puede surgir en la amistad profunda, en esos momentos de reconocimiento mutuo que van más allá de las palabras, donde dos personas simplemente saben que se ven, que se conocen de alguna manera que no tiene que ver con los historiales o los logros. Puede surgir incluso en la contemplación de la naturaleza, en ese momento en que mirando el mar o las montañas o el cielo estrellado hay un sentido de pertenencia, de esto también soy yo, de unidad con todo lo que existe.
Lo que todas estas experiencias tienen en común es que en ellas, aunque sea brevemente, la estructura del ego se abre, y lo que se revela es la unidad subyacente. Es el reconocimiento de que debajo de todas las diferencias de forma, debajo de todos los nombres y las historias y los roles, hay una misma conciencia que lo subyace todo. El amor, desde esta perspectiva, no es primariamente una emoción, aunque puede expresarse como emoción. El amor, en su forma más fundamental, es el reconocimiento de la unidad. Es la conciencia reconociéndose a sí misma en la otra forma. Por eso los maestros espirituales, desde Jesús hasta Buda, desde Rumi hasta Ramana Maharshi, han hablado del amor como el camino hacia la realización, o como la cualidad fundamental de la naturaleza despierta. No porque el amor sea una emoción más fuerte que las otras, sino porque el amor, en su forma más pura, disuelve la ilusión de separación que es la raíz de toda ilusión. Hay algo que hacemos constantemente, casi sin darnos cuenta, que consume una cantidad enorme de energía y que no cambia absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Lo llamamos resistencia. Resistimos el dolor. Resistimos el miedo. Resistimos el aburrimiento. Resistimos el cambio. Resistimos las circunstancias que no nos gustan. Resistimos incluso la resistencia, lo cual crea un nivel particularmente irónico de sufrimiento. La resistencia es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable en la vida humana. Habrá experiencias dolorosas, pérdidas, desilusiones, fracasos. Pero el sufrimiento profundo y sostenido, es en gran medida el producto de la resistencia. Esto no debería estar ocurriendo añadido a lo que está ocurriendo. La guerra contra el momento presente es siempre una guerra perdida. No importa cuánto resistas lo que está ocurriendo, seguirá ocurriendo. La resistencia no cambia la realidad. Solo añade el peso adicional del conflicto interno a lo que ya está presente. Esto no significa resignación pasiva ante todas las circunstancias. Significa aceptación radical de lo que es, seguida de acción sabia cuando la acción es posible y apropiada. Son dos pasos, no uno. Primero, aceptar completamente lo que está siendo. Luego, si hay algo que hacer, hacerlo con toda la claridad y la energía que viene de la presencia, no con la energía fragmentada y agotadora de quien está en conflicto con la realidad. La no resistencia no es una práctica espiritual avanzada reservada para los iluminados. Es algo que puedes comenzar ahora mismo, con cualquier pequeña resistencia que estés notando en este momento. Quizás hay una tensión en el cuerpo que normalmente resistirías o ignorarías. En cambio, permite que esté. Observa su textura. Siente exactamente dónde está en el cuerpo y qué forma tiene. No trates de hacerla desaparecer. Simplemente dale el espacio para ser lo que es. Lo que generalmente ocurre cuando haces esto es que la sensación, privada del combustible de la resistencia, comienza a cambiar. A veces se intensifica brevemente antes de disolverse. A veces simplemente se disuelve. Lo que casi nunca ocurre es que permanezca exactamente igual sin ningún movimiento. La no resistencia es la llave al momento presente. Y el momento presente es la llave al verdadero yo. Y el verdadero yo es la llave a todo lo que los seres humanos buscan genuinamente. Paz, libertad, amor, satisfacción, plenitud. Cuando comienzas a vivir desde la presencia, cuando comienzas a reconocer el verdadero yo, el mundo no se convierte en un lugar menos interesante o menos rico. Se convierte en infinitamente más rico. Cada situación, cada persona, cada desafío, se convierte en un maestro. La persona difícil en tu vida, la que te irrita, la que te hace perder la paciencia, la que parece estar ahí específicamente para hacerte la vida imposible, se convierte en uno de tus maestros más importantes. ¿Por qué? Porque muestra exactamente donde el ego todavía tiene poder, exactamente donde hay reactividad, exactamente donde la conciencia aún no ha llegado completamente. Si alguien dice algo y te hace sentir herido, hay información ahí. No sobre lo que el otro dijo, sino sobre la estructura interna que fue activada. Si la herida no hubiera encontrado eco en alguna vulnerabilidad del ego, las palabras del otro no tendrían poder para herirte. Esto no significa que la otra persona tenga razón en lo que dijo o hizo.
Significa que la reactividad que surgió en ti es tuya, es información sobre ti, y puede ser usada como material de práctica. Cada vez que surja una reactividad fuerte, ya sea ira, miedo, celos, vergüenza, en lugar de proyectarla hacia afuera o suprimirla hacia adentro, puedes usarla como práctica de presencia. Puedes voltearte hacia la emoción con curiosidad. Puedes sentirla en el cuerpo. Puedes sostenerla en el espacio de la conciencia. Y en ese proceso, algo se integra, algo se transforma, algo que antes era inconsciente y reactivo se vuelve consciente y libre. El mundo, visto desde esta perspectiva, no es un obstáculo para el despertar espiritual. Es el campo en que el despertar espiritual se expresa y se profundiza. Cada momento de la vida ordinaria es una oportunidad. Cada encuentro es una práctica. Cada desafío es una invitación a ir más profundo. Esta es la razón por la que muchos maestros espirituales insisten en que la vida activa, con todas sus complicaciones y sus fricciones, puede ser tan profunda como práctica espiritual como el retiro en el monasterio. No porque los retiros no tengan valor, que lo tienen, sino porque la vida misma, vivida con presencia, es la práctica más completa. Quiero llevar esta exploración a su dimensión más vasta. La conciencia que reconoces en ti mismo, esa presencia silenciosa que es el fondo de toda tu experiencia, ¿es realmente solo tuya? ¿Hay una conciencia para cada cuerpo humano, o hay una conciencia que se manifiesta a través de muchos cuerpos? Esta es una pregunta que va más allá de lo que puedo responder con certeza, y tengo mucha desconfianza por las afirmaciones demasiado grandiosas que a veces se hacen en los círculos espirituales. Pero lo que puedo decir es esto: cuando la conciencia individual se aquieta, cuando el ego se disuelve en la meditación profunda o en el despertar, lo que se encuentra no parece ser una conciencia privada más pequeña. Lo que se encuentra parece ser la conciencia misma, ilimitada, sin bordes, sin un dentro y un fuera. Los maestros de todas las tradiciones que han llegado a este reconocimiento hablan, con palabras diferentes pero con un señalamiento similar, de que la conciencia que descubrieron en sí mismos era la misma que todo lo subyace. Los hindúes lo expresan en la ecuación Atman es Brahman, el yo individual es el yo universal. Los budistas hablan de la naturaleza del Buda que es idéntica en todos los seres. Los místicos sufíes hablan de la unidad de todo ser en Dios. No puedo saber si estas afirmaciones son literalmente ciertas en un sentido metafísico. Pero sí puedo decirte que cuando la separación se disuelve, cuando el límite entre yo y lo otro se vuelve permeable o desaparece, lo que se experimenta no es vacío sino plenitud. No es aislamiento sino conexión radical. No es indiferencia sino amor. Y eso, independientemente de cómo lo interpretemos metafísicamente, tiene implicaciones enormes para cómo vivimos. Si en algún nivel fundamental todos los seres comparten la misma conciencia, si en el nivel más profundo no hay un yo separado de un tú, entonces el daño que le hago al otro me lo hago a mí mismo. El amor que le doy al otro me lo doy a mí mismo. Y la paz que encuentro en mi interior no es un bien privado sino algo que de alguna manera se extiende, se irradia, afecta el campo del que todos formamos parte. Esta es la razón por la que el despertar no es nunca solo un asunto personal. La persona que vive desde la presencia, que actúa desde la conciencia en lugar del ego, inevitablemente afecta el mundo a su alrededor de maneras que van más allá de sus acciones específicas. Hay algo que se transmite, algo que se irradia, en la simple presencia del ser consciente. La pregunta práctica más importante de todo este viaje no es quién eres en tu esencia, sino cómo se vive desde esa esencia. ¿Qué aspecto tiene una vida vivida desde el verdadero yo? Lo primero que hay que aclarar es que vivir desde el verdadero yo no significa retirarse del mundo, abandonar las responsabilidades, dejar de tener metas o proyectos, volverse pasivo o indiferente a lo que ocurre. Nada de eso. Significa algo más sutil y más profundo. Significa que el centro de gravedad de tu identidad ha cambiado. Ya no se ubica en el ego, en el personaje, en la historia personal, sino en la presencia, en el ser. Y desde ese centro más profundo, todas las actividades ordinarias de la vida continúan, pero con una cualidad completamente diferente. Las decisiones se toman desde la claridad en lugar de la confusión reactiva. Las relaciones se viven desde el amor en lugar de la necesidad. El trabajo se hace desde la dedicación y la presencia en lugar de la ansiedad sobre los resultados. Los desafíos se enfrentan desde la ecuanimidad en lugar del pánico. Las pérdidas se sostienen desde la profundidad del ser en lugar de la desesperación del ego. Hay una fluidez en la vida cuando se vive desde el verdadero yo que no existe cuando se vive desde el ego.
No porque todo salga perfectamente, sino porque hay una alineación entre lo que eres y lo que haces. No hay el conflicto constante entre lo que debería ser y lo que es. No hay la lucha agotadora de tratar de ser algo diferente de lo que eres. Y paradójicamente, cuando no luchas contra la corriente de la vida, cuando no estás constantemente en conflicto con la realidad, la acción se vuelve más efectiva, no menos. Los grandes artistas, los grandes atletas, los grandes científicos, cuando hablan de sus momentos de mayor genialidad, casi invariablemente describen estados en que el yo personal desaparece, en que hay solo la actividad, solo el flujo, solo la presencia. Eso no es coincidencia. Eso es lo que siempre está disponible cuando el ego se aparta del camino. Hay un aspecto de la realidad que me ha fascinado desde que comenzó mi propio despertar, y es la manera en que la realidad, cuando se la ve sin el filtro del pensamiento compulsivo, tiene una calidad que solo puedo llamar gracia. Hay algo en la simple presencia de las cosas, en el hecho de que este mundo existe, en que hay algo en lugar de nada, en que hay conciencia que sabe que existe, que es profundamente milagroso. No milagroso en el sentido sobrenatural, sino en el sentido más ordinario y al mismo tiempo más extraordinario. Que esto ocurra. Que haya esto. Cuando estás completamente presente, cuando el filtro de los pensamientos se adelgaza lo suficiente, incluso los objetos más mundanos revelan algo de este misterio fundamental. Una taza de té, vista con ojos completamente frescos, es asombrosa. No porque haya algo especial en esta taza de té en particular, sino porque hay algo. Porque existe. Porque estás aquí para percibirla. Los maestros Zen hablan de la tal cualidad de la realidad, la dimensión de las cosas que es anterior a los nombres y las categorías. Antes de que digas eso es un árbol, hay algo. Antes de que la mente ponga la etiqueta, hay la realidad directa de lo que está siendo percibido. Y esa realidad directa, sin la mediación del pensamiento, tiene una presencia, una riqueza, una inmediatez que el pensamiento nunca puede capturar completamente. La belleza, en su forma más pura, es siempre este tipo de encuentro, el encuentro entre la conciencia y la realidad sin la mediación del pensamiento. Por eso la música puede llevarnos más allá de nosotros mismos. Por eso el arte genuino puede abrirte de maneras que ninguna explicación puede. Por eso la naturaleza, cuando se la permite simplemente ser, puede producir en ti un silencio y una paz que ninguna técnica de relajación puede igualar completamente. La gracia no es algo que viene de afuera. La gracia es lo que está siempre presente cuando el ego se hace a un lado. La gracia es otra palabra para el ser. Otra palabra para el verdadero yo. Llegamos ahora al final de este viaje juntos, aunque en realidad no es un final sino un comienzo. Un recordatorio de algo que siempre has sabido pero que quizás habías olvidado temporalmente. Este momento, el momento en que estás ahora mismo, con estas palabras llegando a tu conciencia, con este cuerpo respirando, con este mundo girando silenciosamente a tu alrededor, este momento es un regalo extraordinario. No porque sea diferente a otros momentos. No porque haya algo especial que hoy haya ocurrido. Sino simplemente porque es. Simplemente porque estás aquí para ser consciente de él. Simplemente porque en este momento, si prestas atención, si te permites descender un poco por debajo de la superficie del pensamiento habitual, puedes sentir algo que siempre ha estado ahí, esperando ser notado. Puedes sentir la presencia. Tu presencia. La presencia que es lo que eres antes de todos los nombres y las historias. La presencia que no puede ser tocada por ninguna circunstancia. La presencia que es la misma ahora que cuando tenías 5 años y cuando tengas 90, aunque el cuerpo y la mente hayan cambiado completamente. La presencia que es el hilo conductor de toda tu vida, el testigo silencioso de todo lo que ha ocurrido, el espacio en que todo lo que has experimentado ha tenido lugar. Esa presencia eres tú, el verdadero tú. Y esa presencia, ese verdadero yo, no puede ser tocado por nada. No por el pasado que ha sido. No por el futuro que quizás llegará. No por las opiniones de los demás. No por tus propios juicios sobre ti mismo. No por el éxito o el fracaso. No por la salud o la enfermedad. No por el amor que has recibido o el amor que te ha sido negado. El verdadero yo es el espacio en que todo eso ocurre. Y el espacio no es tocado por su contenido. El cielo no es tocado por las nubes. El océano no es dañado por las olas. Y tú, en tu esencia más profunda, no puedes ser tocado,
dañado, disminuido, ni aumentado por nada de lo que ocurra en el plano de las formas. Esto no es una promesa de que nada doloroso ocurrirá. Esto es la revelación de algo que ya es cierto, que siempre ha sido cierto, que no necesita ser construido porque ya existe. En el corazón de lo que eres, hay una paz que no tiene causa. Hay un amor que no necesita objeto. Hay una libertad que no depende de ninguna circunstancia. Hay un silencio que canta. Hay una plenitud que no puede ser llenada porque ya está llena. Eso es el verdadero yo. Eso eres tú. Y nada en este mundo puede tocarlo. Y si el único lugar donde siempre has estado seguro nunca estuvo en el mundo exterior, sino en lo más silencioso de ti mismo? A lo largo de este viaje hemos explorado juntos la diferencia entre lo que creemos ser y lo que verdaderamente somos. Hemos visto cómo la identificación con los pensamientos, las emociones y las circunstancias crea sufrimiento. Hemos reconocido que debajo de todo ese ruido hay una dimensión de conciencia pura, silenciosa, intacta, a la que ninguna circunstancia puede llegar. No fue solo una exploración intelectual. Fue una invitación a recordar algo que ya sabes, algo que está grabado en lo más profundo de tu ser, algo que todos los maestros de todas las épocas han señalado con palabras distintas pero con el mismo dedo apuntando hacia el mismo cielo. Tu verdadero yo no puede ser tocado. No puede ser herido. No puede ser disminuido. Está aquí, ahora mismo, en el silencio que existe entre tus pensamientos, en el espacio que sostiene toda tu experiencia, en la presencia que eres antes de cualquier historia que cuentes sobre quién eres. La próxima vez que el mundo parezca demasiado pesado, la próxima vez que sientas que todo a tu alrededor se derrumba, recuerda esto. Hay algo en ti que no se derrumba. Siempre ha estado ahí. Siempre estará. Si este viaje ha resonado contigo, si algo de lo que hemos explorado juntos ha tocado algo en tu interior, te invito a suscribirte a este canal. Cada semana compartimos nuevas enseñanzas, nuevas invitaciones a la presencia, nuevas maneras de recordar quiénes somos realmente. No lo hagas para acumular información. Hazlo para seguir despertando. Hazlo para seguir recordando. El camino continúa. Y el siguiente paso siempre es el más importante. El que das ahora mismo.